En el día de ayer, una mayoría de gobernadores del país y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunieron en la Casa Rosada para firmar un nuevo consenso fiscal. El pomposo nombre de consenso fiscal, esta vez es solamente un título para disfrazar lo que es un aumento de los impuestos. En el caso del impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, sobre un total de 17 sectores productivos, en 15 de ellos la alícuota máxima, es decir, la tasa máxima que las provincias están autorizadas a cobrar, aumenta respecto de la propuesta del consenso fiscal que se había firmado en el año 2017. En los otros dos casos, la tasa no es que baja, sino que se mantiene. Otra de las perlitas de este nuevo consenso es el acuerdo concreto para imponer a partir del año 2022 un nuevo impuesto a la transferencia gratuita de bienes, principalmente un impuesto a la herencia. Desde el gobierno argumentan que este impuesto va a contribuir a equilibrar las cuentas públicas y, por otro lado, que se trata de un impuesto que genera mayor equidad entre ricos y pobres. ¿Es esto así? Lo analizamos a continuación. En primer lugar, ¿qué es lo que dice el acuerdo fiscal respecto de este nuevo impuesto a la herencia? En su cláusula séptima, establece que las provincias procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito. A la hora de ejemplificar, se anotan las herencias, los legados, las donaciones y cualquier transferencia que implique para quien recibe un aumento patrimonial a título gratuito. La letra de la ley es clara. A partir del 2022, todas las provincias podrán crear un impuesto a la herencia para recaudar así más plata de los contribuyentes. A excepción, claro, de la Ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta dijo que no iba a firmar el acuerdo y de hecho ni siquiera asistió a la reunión en Casa Rosada. Bien por vos, Rodríguez Larreta. Veamos ahora el primer punto conflictivo de esta iniciativa. El gobierno sostiene que de esta forma va a poder mejorar las cuentas públicas del país producto de una mayor recaudación. A priori, equilibrar las cuentas no es una mala idea, especialmente en un país que va de crisis fiscal en crisis fiscal una detrás de la otra. Ahora, hay que notar que el problema no es de recaudación, sino que es un problema de gasto. En el año 2002, según cifras recopiladas por el Fondo Monetario Internacional, la recaudación tributaria como porcentaje del PBI en la Argentina era del 19%, mientras que en el año 2015 este monto subió a 35% del PBI, casi duplicándose en los años del primer y segundo kirchnerismo. Para el año 2020 se estimaba que la presión tributaria era del 33% del PBI, niveles igualmente altos en términos históricos. Otro dato. En el año 2003 se recaudaron 750 millones de dólares en concepto de derechos de exportación. En el año 2012 ese monto se había multiplicado nada menos que por 18, llevando la recaudación por derechos de exportación a una cifra de nada menos que 13.400 millones de dólares. En total, en el periodo que va desde el año 2003 al año 2020, el gobierno recibió de parte de los exportadores la cifra de 130.000 millones de dólares, casi 3 veces lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué entonces siguen algunos pensando que el problema de la Argentina es de recaudación y no un problema de exceso de gasto? Los impuestos han crecido enormemente, pero mucho más creció el gasto, motivo por el cual Argentina está en una crisis fiscal de deuda y de inflación. Un segundo punto tiene que ver con la equidad que supuestamente traería este nuevo impuesto. De acuerdo con la secretaria de Provincias de Argentina, la economista Silvina Batakis, este es un impuesto que verdaderamente genera equidad. La idea detrás de esto es que quien recibe una herencia liga algo de arriba, por lo cual no trabajó, generándose así una desigualdad con aquellas personas que no tienen padres que tengan algo para dejar en herencia. Gravar la herencia o ponerle un límite a esta generaría entonces fondos para que el gobierno redistribuya, pero al ser un impuesto que no afectaría la actividad productiva de los herederos, supuestamente
no se afectaría los incentivos a la producción. De hecho, es en esta línea que el famoso liberal del siglo XIX, John Stuart Mill, argumentaba en favor de poner, precisamente, límites a las herencias. En su obra magna, Principios de Economía, John Stuart Mill sostenía que las desigualdades de la propiedad, originadas en desigualdades en la actividad, la frugalidad, la perseverancia, los talentos e incluso la suerte, son inseparables del principio de la propiedad privada. Y si aceptamos el principio, hemos también de aceptar sus consecuencias. Pero, decía Mill, no veo nada de censurable en fijar un límite a lo que una persona puede adquirir de la benevolencia de los demás sin haber realizado esfuerzo para obtenerlo. Para Mill, entonces, no había motivo para atacar las desigualdades generadas en la producción, pero sí aquellas que se generaban en la herencia o la transferencia gratuita de bienes, que es lo que específicamente esta nueva ley vendría a agravar. Ahora bien, si de respetar el derecho de propiedad privada se trata, ¿no es un ataque a la propiedad privada ponerle un impuesto a lo que cada persona desea voluntariamente legar, donar o regalar a los demás? Y por otro lado, si seguimos la lógica de que hay que ponerle un límite a lo que ciertas personas pueden recibir por la benevolencia de otras ciertas personas, ¿no deberíamos entonces imponer límites también a los regalos de Navidad o a los regalos de cumpleaños? Para el gobierno, la respuesta es claramente que sí. El problema, sin embargo, es que este impuesto trae aparejado diversos costos. Un análisis de Chris Edwards, director de política tributaria del Instituto Cato de los Estados Unidos, analizó los efectos que el impuesto a la herencia tienen sobre la economía. Les recuerdo acá que el impuesto a la herencia en Estados Unidos llegó a ser del 46% del total, con un mínimo no imponible de $2 millones. Se cobraba 46% de todo lo que excediera una herencia de $2 millones. Hoy por hoy, la tasa máxima está en 40% y el mínimo no imponible es de alrededor de $11 millones, algo que se modificó durante la presidencia de Donald Trump. En su análisis, Edwards sostiene que el impuesto a la herencia genera un desincentivo al ahorro, a la inversión y a la actividad económica. En primer lugar, en ocasiones, la necesidad de pagar el impuesto hace que los herederos deban vender parte o completamente un negocio familiar. Esto es así porque las personas no tienen el patrimonio líquido como para entregar los dólares o los pesos al Estado, sino que ese patrimonio está invertido en maquinarias, edificios o vehículos, con lo cual vender esos activos implica romper un negocio que está en funcionamiento solamente con el objetivo de poder cumplir con la obligación tributaria. Cuando esto pasa, el impuesto a la herencia daña a la producción para financiar un mayor consumo de parte del gobierno. Siguiendo con el análisis de Edwards, con el impuesto sobre la herencia, se cae el incentivo a ahorrar para las generaciones futuras y aumenta el incentivo a consumir. De hecho, sostiene que se genera una ética de morir estando en quiebra. De esta forma, el impuesto a la herencia penaliza a los que ahorran e invierten para acumular más riqueza, mientras que premia la desacumulación de capital mediante el mayor consumo público y también privado. Ahora imagínense ustedes que si estas son preocupaciones de un país como los Estados Unidos, altamente desarrollado y con una enorme acumulación de capital de décadas y décadas, ¿qué le queda a la Argentina? Un país que viene desacumulando capital hace décadas, pero que necesita urgentemente de esta acumulación para empezar a crecer de forma sostenida en el tiempo. Para ir cerrando, tal vez lo último que haya que mencionar es que este es un impuesto que recauda verdaderamente poco. En la provincia de Buenos Aires, donde el impuesto a la herencia está vigente desde el año 2011, que en el año 2010 se iba a imponer, pero hicieron todo lo posible para que esto no ocurra, de forma que los herederos de Néstor Kirchner, que murió en el 2010, no pagaran el impuesto a la transmisión gratuita de bienes solamente recauda el 0,2% de la recaudación total. Genera muy poco beneficio
para el fisco que lo recauda, pero puede generar un enorme perjuicio para el contribuyente que lo tiene que pagar. Pasando en limpio, el gobierno argentino, que casi duplicó la presión tributaria en los últimos 20 años, pero que igual nos metió a todos en una enorme crisis fiscal, de inflación, de devaluación y de deuda, ahora quiere resolver este problema creando más impuestos y subiendo las tasas de los impuestos que ya existen. Acá demostramos que el problema no es de recaudación, sino que es de gasto. Además, decimos que si bien el impuesto puede perseguir un ideal de mayor igualdad en la propiedad de bienes, como quería John Stuart Mill, también, si queremos respetar el derecho de propiedad privada, que John Stuart Mill también defendía, esto implica necesariamente un ataque sobre la propiedad privada. Y por último, y tal vez lo más importante, es que este es un impuesto que genera costos en términos de ahorro, en términos de inversión y en consecuencia también reduce la posibilidad de crecimiento de la economía. Y en un país que necesita desesperadamente crecer y para eso necesita acumular capital, es decir, generar condiciones para el ahorro y la inversión, realmente no parece la mejor de las ideas cobrar un nuevo impuesto, y mucho menos uno que penaliza esta acumulación de capital. Si te gustó este video, no dejes de compartir, no dejes de comentar, no dejes de darle me gusta y además suscríbete a mi canal. Nosotros nos vemos la próxima.